Quieren dibujar una caricatura de una dictadura y quieren dibujar una caricatura del mundo de Estados Unidos abriendo sus manos para ayudar a un pueblo necesitado. Ese es el guión. La realidad es un país trabajando, luchando, atendiendo sus necesidades, Venezuela. La realidad es un gobierno legítimo. Hola, ¿qué tal a todos? Comenzamos con las noticias de Venezuela hoy, noticias de Colombia hoy y más adelante con más noticias del momento. Estas son las noticias del día, último minuto. Bien, mis amigos, y comenzamos con todas las noticias del momento. Presten mucha atención a esta información importante del país de Venezuela, porque resulta que el secretario de Estado Mayor del país estadounidense había afirmado que los venezolanos se estarían acercando a una verdadera independencia, señores. I have a message for the Venezuelan people. The American people are with you. We are prepared to provide the humanitarian assistance that you so richly deserve, whether that's food or medicine. We're determined to get it to you. It's the Maduro regime which has prevented that. You all have asked and demanded democracy, a voice, so that you can be heard. Ya que Nicolás está imponiendo un gobierno de represión y corrupción que no es permitido a nivel mundial. Por eso es que el país estadounidense había confirmado hace algunas horas que el Comando Sur está rastreando la presencia de todas las organizaciones terroristas islámicas, musulmanas y cárteles de la droga, las cuales se encuentran vinculadas con el régimen dictador de Venezuela, señores. Estas serán destruidas y desgastadas por las fuerzas de inteligencia del país estadounidense. Tenemos aviones de guerra, tanques de combate y buques de Troy y varios grupos de militares de inteligencia desplegados en los países como Brasil y Colombia. Todo este armamento se estaría encargando de que el régimen caiga y todos los funcionarios dictadores que se encuentren vinculados con Nicolás. También serán puestos en prisión Vladimir Padrino López, Diosdado Cabello y el señor Nicolás, quienes son los principales objetivos para interceptar en Venezuela. Así lo había asegurado el comandante supremo del Comando Sur, Craig Fele. You should know, the American people will not falter. We will maintain our efforts. We will work with Brazil and Colombia and all of the countries around the region who understand your plight and who understand that, frankly, your country has a long and deep and rich history that we can get back. El mandatario Nicolás se alza nuevamente contra el país norteamericano, advirtiéndoles así que el país de Venezuela no será colonia de ningún imperio y estaría amenazando con utilizar sus armas contra los países cercanos en caso de que el país estadounidense opte por una invasión. Ha dicho tener armas que podrían llegar al país de Colombia y atacar en cuestiones de minutos, mis amigos. Esa es una información importante de lo que está pasando en el país venezolano. That we can get back. American people are determined to help you get that. We're with you. We're with interim President Juan Guaidó. We can do good things for Venezuela together. You all stay the course. I know that you will. The American people will continue to do so too. Noticias de Venezuela. El dictador de Venezuela, Nicolás, estaría bloqueando el ingreso de alimentos de la ONU, lo que lo estaría convirtiendo en un fuerte candidato para llegar a ser detenido, señores, así como lo están escuchando. Presten mucha atención a toda esta información porque la oposición del país venezolano, a través del presidente interino Juan Guaidó, ha denunciado que Nicolás está bloqueando la llegada de alimentos que han sido solicitados a la ONU. Esto estaría derivando en una falta grave de parte del dictador y esto lo estaría también convirtiendo además en un candidato para que sea detenido, incluso por los cascos azules, al no permitir el derecho al alimento. Recordemos que los jefes de estados y gobiernos de la Cumbre Mundial del año 1996 habrían establecido en Roma el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos y el derecho fundamental de toda persona a no padecer de hambre. Nicolás, al estar bloqueando todo esto, se le estarían sumando más cargo de violaciones de los derechos humanos, pero también se estaría acercando la necesidad de responsabilidad de proteger uno de los países democráticos del mundo. En 1948, la humanidad habría reconocido tales crímenes como impedir el derecho al alimento y han dicho que no deberían repetirse, pero esto está sucediendo y está sucediendo, señores, en el país de Venezuela. El culpable de todo esto, ¿quién es, señores? El señor Nicolás, y es por eso que vienen acciones. En su carta a Washington, Maduro ha negado que su país esté pasando hambre. Nuestro inmenso
inmensos recursos petroleros, minerales y otras grandes riquezas han impulsado una coalición internacional encabezada por el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Los convenios internacionales fijan a los estados obligaciones básicas, pero el señor Nicolás las está incumpliendo y es por eso que existe la ONU, las leyes internacionales y los cascos azules. De hecho, hay planes de intervención humanitaria militar para lograr así enviar lo que se necesita al pueblo venezolano, señores. Para cometer la grave locura de agredir militarmente a Venezuela bajo la falsa excusa de una crisis humanitaria inexistente. Mientras que por otra parte, Juan Guaidó habría realizado la denuncia en un foro organizado por la American Associate Council of the Americans. Esta forma parte del mecanismo de control social de la dictadura y es que Nicolás, señores, está controlando al pueblo con la comida, mis amigos, o por lo menos eso es lo que estaba haciendo antes. Es porque el pueblo está siendo realmente sometido por Nicolás. Es por eso que este señor lo hace violar los derechos humanos. Quieren dibujar una caricatura de una dictadura y quieren dibujar una caricatura del mundo de Estados Unidos abriendo sus manos para ayudar a un pueblo necesitado. Ese es el guión. La realidad es un país trabajando, luchando, atendiendo sus necesidades, Venezuela. La realidad es un gobierno legítimo. Nicolás está hasta el cuello de denuncias, pero una de esas será la gota que derrame el vaso de agua. En un comunicado publicado esta semana por la portavoz de la Oficina para los Derechos Humanos, habría indicado que están muy preocupados por los avances de la dictadura en el país venezolano, que impere de los países democráticos y que se amparen bajo los derechos de Human Rights y de la Amnistía Internacional. Y la realidad es que no es ninguna ayuda. Es un mensaje de humillación a un pueblo. Porque si quisieran ayudar, deberían cesar todas las sanciones económicas, la persecución financiera, debería cesar el bloqueo económico, que nos roba 10.000 millones de dólares. Porque algo hay que hacer en todo esto. La gravedad de la situación es tal que la ONU podría enviar a los cascos azules en cualquier momento y para eso estarían utilizando el R2P, o sea, que no utilizarán una resolución, sino que harían este tipo de intervención humanitaria con otro mecanismo, señores. Esto puede estar llegando a suceder en cualquier momento, mis amigos. Esta situación con el país de Venezuela y el dictador se está poniendo cada vez más complicada, así que en cualquier momento habrá intervención en el país de Venezuela para sacar definitivamente a Nicolás. Si hablara solamente en términos de negocio, cifra, habría que comparar 20 millones de dólares con 10.000 millones de dólares. Con esos 10.000 millones de dólares nosotros le garantizamos ampliamente todo lo que necesita el pueblo de Venezuela. Noticias de Colombia. Bien, y comenzamos con las noticias de Colombia. Hoy, información de último momento porque Colombia se encuentra bajo amenaza. El país colombiano vive una horrible noche que no termina, como nunca había ocurrido en las últimas décadas. Y en medio de todo un ambiente de indignación y de protestas pacíficas, ya varias de las principales ciudades del país colombiano habrían terminado sitiadas por una ola inédita de terrorismo urbano que ha puesto en jaque al gobierno, a la fuerza pública, a los alcaldes y a millones de ciudadanos que han tenido que permanecer encerrados en sus casas llenos de miedo por todo lo que está ocurriendo en el país. Tras una semana de protestas en Colombia que dio inicio el pasado 28 de abril, distintos países han sentado opinión referente a los casos de abuso policial y la violencia que se ha visto a través de redes sociales por parte de manifestantes y fuerza pública. El gobierno no habría escuchado a tiempo ni al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al Centro Democrático. También hizo caso omiso a todas las críticas de los gremios de la oposición, los partidos y los expertos. Ahora se están viendo las consecuencias porque el gobierno de Duque decidió jugársela por el proyecto del ministro Carrasquilla. Ha sido en estos últimos tiempos la torpeza más grande realizada, aunque de buena fe por parte de la Casa de Nariño, al presentar una agresiva reforma tributaria, la cual pretendía darle la mano a millones de hogares vulnerables. No tuvo en cuenta el difícil momento que está viviendo el país por la pandemia. Faltó mucha estrategia, olfato y conexión con la cruda realidad que está viviendo el país colombiano. Por eso, este plan se convirtió en el florero de Llorente, el cual produjo un estallido social que llevó a miles de personas a las calles. No importó el tercer pico de la pandemia, ni el colapso de las unidades de cuidados intensivos, ni que la economía no resistiera ya un día más de parálisis. Queda claro que el país está bajo la lupa de la comunidad internacional. Desde comienzos de esta semana, congresistas de Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, así como organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y centros de análisis han condenado los hechos violentos durante el paro nacional.
Entre los reclamantes están varios congresistas de Estados Unidos, que compartieron su extrema preocupación por la brutal respuesta del SMAT en las protestas. La congresista neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez se sumó a las voces críticas de algunos políticos estadounidenses que rechazaron los actos violentos durante las protestas en el marco del paro nacional. En los últimos días, el país ha visto con mucho asombro cómo una fuerza pública, a pesar del esfuerzo, ha sido incapaz de controlar plenamente el orden público. Las escenas han sido bastante fuertes y atrás ha quedado el mito de que la violencia en Colombia solo se sufre en el campo. La ciudad de Cali, por ejemplo, parece estar literalmente en un campo de guerra, la cual está secuestrada y sitiada por la delincuencia. Apoyamos a nuestros hermanos y hermanas colombianos en el Distrito 14 del Congreso de Nueva York y en el extranjero contra los asesinatos estatales de manifestantes. Todas las personas deben tener el derecho fundamental de manifestarse contra sus líderes electos. Estos ciudadanos protestaron por las reformas contra la clase trabajadora. Por eso perdieron la vida. Debe haber rendición de cuentas por la larga serie de abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno colombiano, escribió Ocasio-Cortez. Al reclamo de la congresista se sumaron las voces de otros representantes, como Jim McGovern e Ilhan Omar, así como la de la senadora estatal de Nueva York, Jessica Ramos. El director de la policía, el general Jorge Luis Vargas, ya responsabilizó a alias Mordisco y a alias El Paisa, quienes son los jefes de las disidencias de las FARC, de estar detrás del cerco a la capital del Valle. Nadie puede desconocer que la protesta social es un derecho constitucional que hay que garantizar y proteger. Quienes han salido, en su inmensa mayoría, lo han hecho de manera pacífica y con reclamos justos en medio de una sociedad profundamente desigual, cuyas brechas se ampliaron por cuenta de la pandemia. También es cierto, y hay que decirlo con claridad, que algunos uniformados han abusado de su autoridad en medio de las protestas y los disturbios. Ellos tendrán que ser procesados y deberán responder ante la justicia. Resulta muy desgarradora la tragedia de tantas vidas que se han apagado, como la de Santiago Munich, de apenas 19 años, quien pereció en la ciudad de Ibagué, víctima de un disparo en el tórax. O la triste historia de Lucas, estudiante universitario y profesor de yoga, a quien le dispararon 8 veces desde un vehículo en la ciudad de Pereira. La senadora del Congreso de Florida, la colombiana Annette Taddeo, también urgió al presidente Duque para parar la violencia contra civiles. A estas preocupaciones se han unido voces como las de varios legisladores en Estados Unidos, que le piden al presidente de ese país, Joe Biden, urgir al gobierno de Iván Duque a moderar la respuesta al paro nacional. Estas son las noticias más relevantes de hoy. En Alemania, los diputados del Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, también le pidieron a Iván Duque tomar medidas para aclarar los hechos violentos en el marco del paro nacional. Hemos observado con preocupación que en los días posteriores al 28 de abril de este año se han producido, durante el paro nacional contra la reforma fiscal anunciada por su gobierno, 24 muertes por ataques policiales y militares. Hasta la fecha, la Fiscalía ya tiene elementos probatorios para imputarle cargos a los uniformados por 3 homicidios. Adicionalmente a todo esto, la propia Inspección General de la Policía estaría adelantando 47 investigaciones por posibles abusos de sus integrantes en las manifestaciones. Esos procesos deberían avanzar con celeridad para evitar que toda la fuerza pública sea rotulada y estigmatizada de forma inconveniente como violadora de los derechos humanos. El liderazgo de Iván Duque y su gabinete están a prueba. Lo que menos estaría esperando es que el gobierno termine de abandonar el terreno para que el país se vaya por el precipicio. Los meses que vienen serán decisivos para el gobierno colombiano y todos somos responsables y por lo tanto tenemos algo que aportar. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Colombia hoy. Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con todas las noticias del momento. Gracias por estar siempre conectados con nosotros y si te gustó la información, suscríbete al canal y comparte el video en tus redes sociales. Activa la campanita de notificación, dale like, déjanos todos tus comentarios. Gracias y chao.